Bueno, el día de hoy, como se los había anunciado anteriormente, tenemos un invitado muy especial. Se trata del pastor Carlos del Pino. Él es un pastor que se encuentra en España, cerca de Madrid, de la ciudad de Madrid, y allí está pastoreando, si no estoy mal, el pastor me puede corregir, pero creo que cerca de 20 años tiene la iglesia que él ha iniciado. Aunque bueno, si me equivoco, él me puede corregir. Pero es una persona muy especial para mí. Él me ha ayudado mucho en este tiempo. Ha sido un gran amigo, un gran consejero para mi vida, y fue una de las personas que me animó mucho en este trabajo de la plantación. Así que, Pastor Carlos, bienvenido, y bueno, es todo suyo este espacio. Gracias, John. 14 años, no 20. Ok, me descaché por poquito. Hermanos, es una alegría poder participar esta tarde con vosotros y esperamos que el Señor nos bendiga a todos, ¿no? Que nos dé de su gracia, que podamos comprender un poco más su palabra, que podamos también aplicar, ¿no? Cada uno de nosotros esa palabra de Dios en nuestras propias vidas, en nuestras familias y en la iglesia, ¿no? Ya sé que estáis como un grupo base para la formación de una nueva iglesia y es muy importante que tengáis esta noción de que la palabra de Dios es viva, es una palabra que nos edifica, que nos orienta, ¿no? Que nos guía cada día como líderes de la iglesia del Señor. Y justo por eso había pensado en compartir con vosotros el texto de Romanos capítulo 12. Ya sé que es un texto muy conocido de todos y que ya estoy seguro de que habéis oído mensajes, estudios en este texto de la palabra de Dios, pero vale la pena repasar un poquito las ideas del apóstol Pablo, ¿no? Romanos capítulo 12, vamos a leer los versículos 3, 4 y 5. Y os pido que mantengáis vuestras Biblias ahí abiertas para que podamos seguir juntos el texto, ¿no? Romanos 12, 3 a 5 dice la palabra de Dios. Por la gracia que se me ha dado, os digo a todos vosotros, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Amén. Pues aquí tenemos las tres palabras que John nos ha anunciado, ¿no? Que sería el tema de nuestra charla esta tarde, que es la palabra unidad, la palabra diversidad y la palabra mutualidad. En primer lugar, hay que entender que Pablo está usando el cuerpo humano como una metáfora, ¿no? Como un ejemplo. Pero un ejemplo de qué? Un ejemplo de nosotros mismos, un ejemplo de la iglesia, un ejemplo de la familia, un ejemplo de qué. Vamos poco a poco, ¿no? Vamos parte por parte. Primero, la palabra gracia en el versículo 3, por la gracia que se me ha dado, os digo a todos vosotros. Es muy importante entender que lo que nos va a decir Pablo tiene que ver con una experiencia de fe. Tiene que ver con la capacidad de Dios, que es una capacidad infinita, todopoderosa, de implantar en nosotros la justicia de Cristo, la fe en Cristo, la gracia de Cristo. Así que la palabra que nos va a decir Pablo no es una palabra, no es poca cosa, no es algo que se le ocurrió así de repente, ¿no? O que no sale de ningún lugar específico, ¿no? Le vino, como se dice aquí en España, ¿no? Un venazo y dijo lo que tenía en la cabeza. Pues no.
lo que nos tiene el apóstol que decir tiene que ver con la estructura de la gracia de Dios en nuestra propia vida, porque lo que tiene que decirnos Pablo, si quitamos del medio toda esa estructura de gracia, de redención, de la obra del Espíritu, de la obra de Dios en nosotros, pues no cobra sentido, no cuaja en nosotros, ¿no? Así que vamos a ver qué tiene que decirnos el apóstol Pablo. Y es algo que es muy personal, parece, a primera vista, parece que es algo muy personal. Dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Parece que es algo muy personal. ¿Por qué se mete Pablo con la vida de la gente? ¿No? ¿Por qué se mete Pablo con mi vida, con tu vida? ¿Por qué tiene que decirnos qué es lo que tenemos que pensar acerca de nosotros, acerca de uno mismo, ¿no? ¿Por qué Pablo se ve en el derecho de decirme a mí y a ti qué es lo que tenemos que pensar acerca de uno mismo? ¿Por qué no puedo tener un concepto muy elevado acerca de sí mismo? Si ese es el concepto que la gente busca hoy, ¿no? ¿Qué es lo que la gente busca hoy? Pues la gente hoy busca empoderarse, ¿no? La gente hoy busca sentirse mejor que el otro, más importante. Y tenemos que demostrar lo más importante, lo más grande, lo más guapo, lo más que somos. ¿Cómo? Pues a veces comprando cosas, la manera como nos vestimos, cómo cortamos el pelo, cómo, ¿entendéis, no? El coche que llevamos, la casa donde vivimos. O sea, hay una especie de ansiedad por mostrar que somos más que los demás. ¿Por qué tiene que Pablo meterse en ese tema? Que me deje en paz para que yo piense de mí mismo lo que me dé la gana. O mejor, para que yo piense de mí mismo lo que la sociedad me dicta, lo que la sociedad, lo que la filosofía común de esta época dice que tengo que pensar, dice que tengo que decir, dice que tengo que sentir. El qué decir, el qué pensar, el qué demostrar, pues nada de eso es muy natural en ninguno de nosotros. Es parte de un condicionamiento social, filosófico, cultural. Así que en ese sentido, Pablo tiene razón. O seguimos la tendencia secular del mundo, o nos mantenemos dentro del molde, y ahí volvemos al versículo 2 que no lo hemos leído todavía, ¿no? O volvemos a meternos dentro del molde de este mundo actual, o damos atención, la debida atención a la palabra gracia, a la obra de Cristo, a toda la estructura de salvación que Cristo implanta en nuestras vidas. Pero ¿qué más tiene que decirnos Pablo? Bueno, que nadie, y cuando dice nadie, no excluye a nadie, o sea, nos incluye a todos, ¿vale? Dice que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Ah, vale, ahí el otro lado, ¿no? Ahí la otra cara de la moneda. No voy a pensar de mí mismo más allá de lo que la gracia me lo permite. O con la repetición que puso Pablo de la palabra gracia al final del versículo, cuando dice, según la medida de fe que Dios le haya dado. O sea, es una otra manera de explicar la palabra gracia. Es la fe que Dios nos ha dado. Y esa fe tiene una gran medida. Una medida que es más grande que yo mismo, que mi yo primero, ¿no? Que mi yo más guapo, que mi yo más rico, que mi yo más importante. Y en ese sentido,
esa gracia o esa fe concedida por Cristo, o sea, esa salvación es lo que va a delimitar y manejar la manera como tú y yo podemos y debemos pensar acerca de nosotros mismos. Pero bueno, ¿y eso qué significa? Pues eso significa que Pablo nos va a dar un ejemplo de cómo funciona eso. Eso significa que aquí tenemos un principio de vida cristiana y que ese principio se puede ejemplificar en el versículo 4 con el tema o con el ejemplo del cuerpo humano. Y de la misma manera que el versículo 3 dice, nadie tenga un concepto de sí más alto, el versículo 4 dice, pues así como cada uno de nosotros, ¿no? Y ese cada uno de nosotros tiene que ver con el nadie del versículo 3. Y vamos uniendo, vamos vinculando sentidos que para nosotros va a cobrar una importancia cuando vemos que de repente no hay cómo escaparme de este texto. El ejemplo es un ejemplo tan humano, tan natural, tan común, que yo no puedo decir, no, es que no se trata de mí porque yo no tengo un cuerpo. Soy una especie de espíritu desencarnado, algo por el estilo, ¿no? Entonces, no puedo decir eso. Entonces, si no lo puedo decir, estoy metido en el tema. Se trata de mí, no se trata de cada uno de nosotros. ¿Y qué tiene que ver el ejemplo del cuerpo? Pues dice que todos nosotros tenemos un solo cuerpo, claro. Con uno ya nos basta, ¿no? ¿A que sí? Si tuviéramos 2, 3 o 4, eso sí que, ahí sí que estaríamos liados, ¿no? Pues un solo cuerpo, pero ese único cuerpo tiene muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función. Muy bien, es un ejemplo, es una figura, aunque el cuerpo sea de verdad, pero aquí se usa como una figura, como un ejemplo. Y a que sí que es así, ¿no? O sea, que tenemos un solo cuerpo, este cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro ejerce una diferente función. Pues ese es el ejemplo. ¿Y con eso qué quiere decir Pablo? Pues que si cada miembro pertenece al único y mismo cuerpo, pues cada miembro tiene que pensar de sí mismo dentro de la función que ocupa, de su lugar en el cuerpo. No como si fuera este miembro todo el cuerpo, sino que es parte, coopera, recibe y da, y tiene que verse de una forma particular. No muy grande, no muy pequeña, ¿no? Equilibrada. Pero todo ese ejemplo llega al versículo 5 con la aplicación, ¿no? La aplicación, ¿cuál es? También nosotros, y ahí ya se refiere a todos nosotros como parte de un único cuerpo, de una única familia o iglesia. Todos nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Con el ejemplo del versículo 3, para explicar ese principio de vida cristiana fundamentada o fundamentado en la gracia, en la fe, en la salvación de Cristo, llegamos a entender qué es la iglesia. Y aquí tenemos otro problemilla, hermanos, es que cuando hablamos hoy de vida cristiana, en esa época que vivimos, a veces la idea que tenemos es que yo soy iglesia, tú eres la iglesia. Así que yo puedo vivir la experiencia de ser iglesia independiente de la iglesia. Y eso, en realidad, bíblicamente hablando, es imposible. Eso no se puede dar, porque se trata de comunidad, se trata de asamblea, se trata de un conjunto de personas.
un grupo de personas que comparten la misma fe, la misma experiencia con Cristo. Pero vivimos una época en que la idea de yo iglesia es una idea muy fuerte. Yo iglesia, yo persona, yo consumidor, yo importante, yo el más guapo, yo el más iglesia, ¿no? Yo el más iglesia. Y, y, y aquí nos topamos con otra realidad. Es que si pensamos en nosotros de una manera o con un concepto más alto que el que debemos tener, y estoy otra vez versículo 3, si no pensamos en nosotros mismos con moderación, no conseguimos experimentar la plenitud de lo que es iglesia. Si yo soy el más guapo, el más importante, el más todo, si yo soy iglesia, pues no paso espacio para nadie más, ¿sabes? Ya no cabe nadie más en mi experiencia de ser iglesia. Ah, sí, entra muchísima gente en mi experiencia de ser iglesia, pero son personas que tienen que amoldarse a mi concepto de iglesia, a mi experiencia de iglesia, a mi yo iglesia, a mi yo iglesia. Pero todo eso se derrumba con el versículo 5, porque el versículo 5 dice nosotros. No dice yo, ni tú, ni él, ni ella. Dice nosotros. Y nosotros puede ser una multitud, o pueden ser 6, 7 personas. Da igual. Es que no estamos solos. Si componemos la iglesia y si vivimos la experiencia de fe en la iglesia, pues dependemos de otros para ser iglesia. Así que la palabra nosotros, aquí versículo 5, tiene su lugar de importancia. Y está en la misma línea, versículo 3, de la palabra nadie, versículo 4, cada uno de nosotros, ¿no? Versículo 5, también nosotros. Y ese también nosotros se compone por las 3 palabras de nuestra charla de hoy. Se compone por unidad. Dice, también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. No hay 2 cuerpos de Cristo. No hay 2 iglesias de Dios en el mundo. Puede que haya miles de congregaciones locales, cientos y cientos de denominaciones diferentes, no sé, 1 millar de tradiciones teológicas, interpretativas, lo que sea. Pero iglesia de Dios bíblicamente definida solo hay una. Y esa una iglesia no está limitada por una etnia, ni por un lugar del mundo, ni por una época de la historia, ni por un extracto social, no. ¿No? Rompe con todas esas fronteras y personas de todos los lugares, de todas las razas, de todos los orígenes, de todas las condiciones sociales y económicas y de todas las épocas de la historia, pues nos unimos aquí en esta expresión. Formamos un solo cuerpo en Cristo. Y es posible, sí es posible. No somos muy diferentes, somos tremendamente diferentes. ¿Y cómo es posible? Es posible por la expresión en Cristo. Formamos un solo cuerpo en Cristo. Si formáramos un solo cuerpo en Carlos del Pino, sería un desastre total, ¿no? Si formáramos un solo cuerpo en la denominación X, pues sería otro desastre total. Sería un cataclisma cósmico. Pero no, es en Cristo. Es Cristo que forma ese único cuerpo. Hermanos, estáis ahí intentando empezar una nueva congregación, pero no será una congregación única, no será la única iglesia de Cristo. Será parte del único cuerpo de Cristo, pero será parte, ¿no?
Por eso el versículo 3 echa el fundamento cuando dice que no podemos tener un concepto de nosotros mismos más alto que el que se debe tener, sino que debemos pensar de nosotros con moderación, de mí mismo con moderación, con equilibrio, según la gracia, según la fe, según la salvación que nos ha dado Cristo. En ese sentido, tenemos unidad. La unidad se da en Cristo, en la formación de ese universo que se conoce por el cuerpo de Cristo en el mundo. Pero dentro de ese cuerpo hay manifestaciones humanas, porque está compuesto por personas, y se forman instituciones y se multiplican congregaciones en diferentes países, en diferentes épocas de la historia, dentro de diferentes culturas humanas, ¿no? Compuestos por personas de diferentes orígenes. Entonces, volvemos un pasito atrás en el versículo 5, cuando dice, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. La base es la unidad de la iglesia, pero esa unidad se compone por una inmensa diversidad. Somos diversos, somos diferentes, estamos en diferentes lugares, venimos de diferentes contextos, experiencias, formaciones, ¿no? Y esas diferencias no nos deben apartar los unos de los otros, sino que es una motivación para unirnos cada vez más, ¿no? Porque aprendemos muchísimo con los demás. Por ejemplo, si leemos la parábola del buen samaritano, ¿no? Que encontró esta persona tirada, herida de muerte, el sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, y él que sería el enemigo de este pueblo judío por ser un samaritano, le ha dado atención, le ha curado sus heridas, le ha pagado para que estuviera bien atendido en una hospedería, le ha dado comida, le ha salvado la vida, le ha salvado la vida. Pues es muy curioso leer interpretaciones de esta parábola escritas en diferentes épocas de la historia. Una escrita en Latinoamérica, otra en Norteamérica, otra en África, otra en China y otra en Europa, a lo largo de los últimos, por ejemplo, 1300 años. Y aprendemos unos con otros, aprendemos con la visión que el Señor ha ido, o sea, dando, concediendo a diferentes personas en diferentes lugares, en diferentes contextos, en diferentes épocas de la historia. Pero vale, yo ya sé que estoy ampliando demasiado la palabra somos muchos. Pero ahí, ¿cuántos somos aquí? A ver, somos, por el que pone aquí, ocho personas que estamos aquí reunidas, ¿no? Seguro que cada uno de los 8, y con las parejas seríamos más de 8, 16, ¿no? Si estamos todos casados, claro, pues seguro que de estos 15, 16 tenemos entre nosotros grandes diferencias culturales, familiares, profesionales, de formación, de origen, étnicas, yo qué sé, de todo, social, económica. Y es así como podemos vivir la unidad de la iglesia. La unidad es esa visión que Dios nos da y esa experiencia de vivir la diversidad en Cristo. Es vivir la diversidad con respeto, contribuyendo cada uno al otro, perdonándonos, enseñándonos.
aconsejándonos, ¿no? Ejerciendo paciencia unos con otros, dialogando, confesándonos mutuamente. O sea, de la misma manera que hay diferentes dones, ¿por qué hay diferentes dones? Que es el tema de los versículos 6 a 8. ¿Por qué hay diferentes dones? Porque no somos iguales. Porque la unidad de la iglesia se vive dentro de la diversidad de los dones. Y claro que estamos hablando aquí de una clase de diversidad que es social, humana, como diferencias sociales y de formación y de origen y todo eso, pero la gran diversidad que se manifiesta desde la unidad de la iglesia son los dones espirituales. Por eso el versículo 6, así de inmediato, Pablo empieza, tenemos dones diferentes. Claro que son diferentes. Tenemos dones diferentes. Y claro que son diferentes porque, versículo 5, somos muchos los que formamos el único cuerpo de Cristo en el mundo. Somos muchos. La gran diversidad que tenemos que buscar no es tanto la diversidad étnica, sino más bien la diversidad de los ejercicios responsables de los diversos dones, talentos, capacidades que el Señor nos da a lo largo de la vida y que nos da también por obra del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, la gran diversidad está ahí, versículos 6, 7 y 8. Ejercer la capacidad, la vocación, el don, el talento, la responsabilidad, la misión o cualquier otra palabra que queramos poner aquí como sinónimo de los dones. Ejercer con responsabilidad, con dedicación, con amor, lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Pero si seguimos el versículo 5, además de la unidad y de la diversidad, dice, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos aquí la mutualidad, ¿no? ¿Para qué unidad y diversidad si nos dividimos, ¿no? O si nos apartamos los unos de los otros. No. El objetivo de todos esos dones es que podamos vivir la unidad desde la diversidad de los dones y de las experiencias humanas con el propósito de producir una mutualidad. O sea, es mutuo lo que tenemos que hacer. La relación nuestra es de uno a otro, es de una familia a otra, es de persona a persona. Y ya sé que estamos aquí online, que estamos aquí por Zoom. En la iglesia nuestra usamos el Meet, pero da igual. Pero es una oportunidad de compartir lo que tenemos cada uno. Uno canta, el otro ora, el otro lee, el otro predica, el otro pide por el amor de Dios, orar por mí que estoy en esa situación. Y los demás oramos, ¿no? Pues aunque sea online, es el único cuerpo de Cristo, dividido en el buen sentido de la palabra, ¿no? Dividido positivamente hablando, por una diversidad de dones, talentos y responsabilidades, para que estemos unidos, aunque unidos de forma virtual, pero que estemos unidos. Y no pasa nada. Llegará el día en que volveremos a estar en presencia aquí en la iglesia desde marzo del año pasado, que nos reunimos de forma virtual. En junio del año pasado, hace un año, tuvimos 2 cultos, creo, presenciales. Y ahora, este mes, empezamos otra vez con reuniones presenciales una vez al mes. Y no todos pueden venir por el tema de la COVID, ¿no? Es presencial y con transmisión online, ¿vale? Pero esa mutualidad no depende si estamos físicamente presentes, porque estamos unidos y nos sentimos responsables por el bienestar espiritual de todos los demás hermanos.
De la misma manera que los demás hermanos se sienten responsables por mi bien espiritual, el mío y de mi familia. Así que estamos unidos. Existimos como iglesia para servir a los demás. Sería interesante, sería bueno para mi ego, para mi orgullo, para mi egoísmo y para mi pecado, si existiéramos como iglesia para que todos me sirvieran a mí, pero no es así. ¿A qué no? Existimos como iglesia para que todos puedan tener su espacio vital, su espacio de fe, de expresión de fe, de ejercicio de vocación. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Esa es la iglesia, unidad, diversidad y mutualidad. Pero para concluir, volvemos a los versículos 1 y 2, que es el contexto anterior, ¿no? Al texto. Porque cuando el versículo 3 dice que, mira, os voy a dar una palabra que recibí por la gracia de Dios, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Cuando escribe estas palabras Pablo, lo que acaba de decir antes, un segundo antes, así podréis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, o la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Queremos conocer la voluntad de Dios, ¿no? No hace falta ir lejos para saber que la primera y más importante voluntad de Dios para mi vida está en el versículo 3, en el versículo 5 y en los versículos 6 a 8, los dones. El gran ejemplo de la voluntad de Dios es mi propio cuerpo con muchos miembros, cada miembro hace una cosa diferente. Versículo 4. La voluntad de Dios buena, agradable y perfecta no es que estemos, en una playa del Mediterráneo tomando margaritas, ¿no? O agua de coco, no sé si se puede tomar alcohol ahí en Colombia. Aquí sí, tomando caipiriñas y descansando tumbado en la arena. Esa sería una voluntad de Dios para mí, que yo os digo de verdad, que sería buena, agradable y perfecta. Pero es que no se trata de eso. Se trata del versículo 3. Se trata de que yo no puedo tener un concepto de mí más alto que el que debo tener. Se trata de que el concepto que tengo que nutrir acerca de mí mismo es el equilibrio, es la moderación. ¿Por qué? Porque no estoy solo. No soy un yo iglesia. Soy parte de un nosotros iglesia. Unidad, mutualidad, diversidad. Así que esa es la voluntad de Dios. Lo contrario, cualquier cosa fuera de eso, sería la parte primera del versículo 2, el amoldarnos al mundo actual, el no transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Sería el negar el versículo 1 cuando dice Pablo, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios se repite versículo 3 con la palabra gracia y final del versículo 3 con la palabra medida de fe. Y en el versículo 6 es que no exploramos el versículo 6, 7 y 8, ¿no? Con la palabra dones, gracia, que son dos palabras sinónimas aquí, ¿no? Tenemos diferentes dones según la gracia. La palabra don y la palabra gracia es la misma. Es la misma. Así que hay una línea de palabras que nos indican el carácter de Dios, su misericordia, su gracia, su fe, sus dones, su iglesia, el estar en Cristo. No queremos negar todo eso, sino que es lo que queremos, ofrecer nuestra vida como un sacrificio santo y agradable.
experimentar esa voluntad de Dios, que es vivir la experiencia de la iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues vivir la experiencia de iglesia. Una experiencia que se condensa o se puede resumir por las tres palabritas: unidad, diversidad y mutualidad. Bueno, hermanos, quería terminar por aquí porque también ya se nos va el tiempo, ¿no? Y esperando que el Señor nos dé un corazón abierto a su palabra y que podamos buscar. Ya sé que estáis empezando una nueva iglesia, que podáis vosotros ahí buscar esa experiencia de ser iglesia con un corazón humilde, entregado, consagrado al Señor. Que el Señor os bendiga.